Buenos días, buenos días. Bueno, en principio, asombro. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen sobre este tema? A ver, el punto ¿es opinable todo esto? ¿Hay posiciones que se pueden argumentar a favor o en contra? ¿O hay más elementos que nos permitan eh, sostener determinados juicios de valor respecto de cómo abordar esta A temática, ver, si, Paola? si uno mira por los efectos, quizás habría que ir a visitar algunos centros de rehabilitación y hablar con la gente que está luchando para salir de las adicciones, para que nos demos cuenta de que este camino de entrada en realidad no le conviene al que entra, para nada, porque anula su voluntad y poco a poco lo aleja de los afectos, le impide trabajar, estudiar o cualquier proyecto personal, propio, que implique algún tipo de esfuerzo. Así que claramente no es un camino que deberíamos promover en la nueva generación, porque es una manera de anularla. Así que eso es realmente. Cuando dijimos asombro, pusimos inmediatamente asombro y rechazo. No es un asombro de maravilla, sino más bien de no poder creer que desde organismos dentro de una municipalidad se promueva ese tipo de conducta, porque se sabe a dónde termina. Y uno está luchando para que todos los jóvenes estén dentro del proceso educativo, porque queremos que salgan a la vida adulta bien pertrechos, con conocimientos, con buenos hábitos, con capacidad para la convivencia. Nada de eso se puede producir si los incitamos moderadamente, y subrayo esta palabra irónicamente, ¿no?, al ingreso Ujú. al mundo de las drogas. Eso claramente no es así. Por otra parte, también es algo ilegal, porque existen dos leyes, existen varias, pero hay dos cercanas. Una es la 24.126, que es del año 92, que al poner el 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, hace que Argentina se una a este programa, y por lo tanto incite a programas en los medios de comunicación, públicos o privados, jornadas escolares de información y esclarecimiento, etcétera. Quiere decir que la intención de la Argentina como país desde el 92 es sumarse a una actitud frente a las drogas y frente al narcotráfico muy clara. Pero si eso fuera poco, hay una ley mucho más cercana, del 2009, la 26.286, que propone un programa nacional de educación y prevención sobre adicciones y consumo indebido de drogas. Eso fue motivado desde el Ministerio de Educación, que además propuso una serie de actividades, hablemos del tema y su título, que bajaran a los distintos niveles educativos este esfuerzo de prevención. Así que el folleto está en contra de la ley, totalmente en Claro. contra de la ley. Este conflicto con la ley, digamos, entre lo que se promueve, lo que se comunica desde una institución como es el municipio de Morón y lo que establece el texto normativo, ¿esto implica algún tipo de acción? ¿Ustedes están evaluando algún tipo de acción o consideran que amerita algún tipo, por ejemplo, de acción por incumplimiento de deberes de funcionario público? Nosotros no tenemos esa facultad. Suponemos que otros quizás se prendan a eso, pero también nos asombra un poco que haya organismos como Cedronar y otros similares que no tomen cartas en el asunto, porque si están luchando para un lado y nada menos que desde un municipio promueven un tipo de conducta totalmente contraria, da la impresión que no nos ponemos de acuerdo como país. Así que las leyes están porque digamos, si el cuerpo legislativo decide algo y lo aprueba, porque creemos que es una buena regla para la vida común. Así que en este caso hay como un conflicto claro. A ver, Yo le iba a a uno le consultar, surge... Sí, le iba a consultar, perdón, Paula, porque las dos normas que hacía referencia recién, una es del siglo pasado, una es del 92 tiene y la razón, otra del siglo pasado. 2009. Pero 2009 Eh, está cerca. sí, la del 2009 está cerca. Casualmente le iba a preguntar si la temporalidad, el paso del tiempo, hace que en determinadas prácticas se vayan naturalizando y quizás la normativa quede vetusta, quede desactualizada respecto de cómo están planteadas las cosas. ¿Se puede interpretar en ese sentido o no hay lugar para una interpretación así? A ver, no sé, por supuesto que lo podemos interpretar como eso era antes, lo dicen también los chicos, pero nosotros tenemos una evidencia contundente, que cuando los chicos entran en el camino de las drogas, hay una especie de camino de ascenso, es decir, de involucramiento cada vez mayor.
y el resultado es muy malo. Puede ser que algunos salgan no tan mal trecho, puede ser, algunos se salvan un poco más, pero hay un montón de chicos que destruyen su futuro por haber ingresado en las drogas. Y cuando hacen el camino de rehabilitación se dan cuenta de que se han dejado convencer por otros o por la presión del grupo, por querer pertenecer. Así que si una sociedad renuncia a advertir sobre el peligro del consumo de drogas, la verdad que está perjudicando su futuro y en cierto sentido está engañando a la juventud, porque no le está advirtiendo lo que tiene que hacer de los peligros de un cierto tipo de conducta. Por otra parte, vale preguntarnos, ¿quién tiene interés en soltar las riendas en ese punto? ¿Quién puede tener interés en que se naturalice, como dijo usted, el uso de las drogas? Yo lo digo como forma interrogativa, pero ya tengo algunas respuestas. El que comercializa, ¿cuáles son? ¿O cuáles? Claro, es el narcotráfico que tiene interés en hacerlo, porque expandir el consumo significa expandir el mercado. Y como se sabe que es un mercado que rinde mucho, bueno, claramente detrás podría haber perfectamente un interés específico de quienes quieren naturalizar el uso de drogas para asegurarse no sé cómo decir, una cantidad de cliente creciente, ¿no? Eso es tristísimo, no tengo datos para decirlo, tengo solamente la intuición de que el que quiere promover eso no le importa de los jóvenes, en el fondo. Por lo tanto, le importa alguna otra cosa, aunque no lo diga. ¿Cómo responde o cómo reacciona frente a algunas miradas que se tienen respecto de este tema acerca de, por ejemplo, no el consumo de este tipo de sustancias como una adicción, sino en términos recreativos, para utilizarlo entre comillas al término, o esporádico u ocasional, en donde pareciera ser que esa naturalización está un poco más aceptada, subrepticiamente, ¿no? Porque abiertamente no necesariamente se lo reconoce, pero sí hay como una forma complaciente de ver las cosas, sobre todo cuando se trata de ese tipo de situaciones, y no de situaciones más extremas en donde la adicción ya está presente. A ver, yo estoy pensando en chicos, un Sí. tema completamente aparte podrían ser adultos, no sé, eso habría que verlo, porque se podría aplicar lo mismo con el consumo del alcohol. En la Argentina está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Cuál es la razón? Y no es que un vaso de vino ya te mata, pero el ingreso al consumo de alcohólicos tiene un creyendo, y ese creyendo sí involucra a la persona de manera tal que anula su voluntad y la hace dependiente, y de ahí se derivan un montón de otras conductas absolutamente fuera de la legalidad y además contraria a un buen futuro para esa persona. Así que si esa ley es tan clara, no se venden bebidas alcohólicas a menores de 18 años, quiere decir que tenemos claro que el consumo de alcohol en edad de crecimiento es absolutamente negativo. Si vale para el alcohol, vale también y más todavía para drogas que son activas dentro de la cabeza del chico y que por lo tanto tienen efectos todavía mayores, primero en evasión de la realidad, por lo tanto no lo preparan a enfrentar las dificultades con energía, ¿no? Al contrario, le indican un camino de salida falso, porque los problemas siguen siempre en el mismo lugar, y por otra parte lo debilitan y lo llevan por una especie de, vamos a llamarlo tobogán, hacia consumo de droga con mayores efectos. Entonces, en ese sentido, naturalizarlo no me parece para nada positivo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en países en donde eso sucedió hace unos cuantos años. Por ejemplo, en Holanda se sabía que el consumo de drogas estaba totalmente difundido, hasta hubo una ciudad de consumo abierto que se llamaba Cristiania, y usted encontraba unas escenas espantosas, de padre y madre totalmente dormido por las drogas, con hijos pequeños que le revoloteaban alrededor porque nadie se hacía cargo de ellos. Si queremos ir a eso, digamos, Holanda tuvo que luchar al final contra eso, porque lo totalmente permisivo en cuestiones de drogas anula grupos enteros de jóvenes, y me parece que no queremos ir hacia allá. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de proveer a la nueva generación de todos los elementos necesarios para una buena vida. No quiero decir que ya la tenemos nosotros, quiero decir que con ellos le transmitimos lo que hemos sabido hacer, también le transmitimos los aspectos de la vida que no lo hemos podido resolver, o porque son nuevos, o porque el resultado de lo que hicimos nosotros no es tan bueno. Con ellos buscamos otro camino. Lo de la droga no es un camino viable, porque lleva a una especie de despersonalización constante, y por lo tanto no vamos a tener gente joven que ingrese a la vida adulta, sino zombies, ¿no? Eso creo que ya lo empezamos a ver.
Paola, la última pregunta y no le quito más tiempo, ha sido generosa con los minutos que nos ha dado. Igual logré tomar mi café con leche, antes de hablar. Por eso hablo Bueno, bien, bien, un poco rápido. bien. Eh, Tengo la presunción, y bueno, hay datos que así lo corroboran, que digamos, el consumo de este tipo de sustancias, así como las estrategias de comercialización, es decir, el narcotráfico, no han decrecido en nuestro país, sino por el contrario, han ido en crecimiento. Esto pone de manifiesto que las estrategias para combatirlo se han visto frustradas, han fracasado en eso. Eh, A ver, ¿Cuál es la mirada que tiene? A ver. me lo dice de tal manera que me da ganas de decir todo lo contrario, que las estrategias no son eficaces o quizás no son tales o no lo son de manera completa. Quiero decir que por ahí se vociferan estrategias, pero abajo hay gente que debería combatir el narcotráfico que en realidad no lo combate porque debe tener algún tipo de beneficio. Eso es lo que yo veo, porque si no se hubiera eliminado. Me da la impresión de que no se está combatiendo. Se dice que se combate, pero no se combate. Porque si hubiese una voluntad concreta y real, se podría combatir, como se han combatido otro tipo de males. No quiero decir que se pueda anular, pero da la impresión de que no es nada eficaz, quizás porque no hay una voluntad firme en todas las capas de poder donde tendría que haberla. Y ahí habría que ir a ver. Lo que pasa es que ¿quién es el que investiga? Tendría que ir gente íntegra que investiga sin dejarse involucrar. Eso, quizás es eso lo que nos encuentra, una masa crítica de personas dispuestas a enfrentar las dificultades que significa la lucha contra el narcotráfico. Una masa crítica de gente realmente íntegra que ame al país, que ame a los jóvenes y que por lo tanto ponga manos en el asunto y bueno, interrumpa, ¿no?, esta cadena de muerte en pequeñas dosis. Ok. Le agradezco mucho estos minutos que ha tenido para con nosotros, Paola, muy Bueno, amable. ojalá esta palabra sirva para algo. Ahí me daría totalmente por satisfecha, ¿no? Tanto la Claro que suya sí. como las mías y de la gente que quiere esto, que quiere una juventud sana, capaz de entrar al mundo adulto con todas sus fuerzas, porque lo necesitamos.